buenas noches y bienvenidos una vez más. Pronóstico al final, señores. Las gracias a Dios y a ustedes que nos permiten estar a través de Cinevisión, Canal 19, la red de cable y aquellos que nos siguen a través de la web todos los domingos aquí en vivo, en lo que yo le llamo la pelita del domingo. Es domingo 29 de julio, año 2018, el último domingo de este mes, pero en nuestro país se celebra el Día de los Padres. Nosotros les damos las gracias a Dios de poder celebrar en este día y felicitar a todos los padres. Realmente llena de regocijo el uno poder sentirse orgulloso de ser padre y de poder sentir ese aprecio, ese calor y la voluntad de poder abrazar a uno. Realmente gracias. Hoy, de verdad que también un día especial en todo el sentido de la palabra, porque en Cooperstown, en el Salón de la Fama de Cooperstown, ha ingresado un dominicano más, Vladimir Guerrero, primer jugador de posición que acaba de ser exaltado en este día, y realmente yo creo que ese ha sido una bendición para nuestro país y un momento más de recordación y de gratitud en el deporte. Señores, en esta semana yo creo que tenemos que referirnos de manera directa a lo que es el caso de los tres brazos. Y cuando digo el caso de los tres brazos, quiero irme en un sentido amplio de la palabra, de lo que envuelve esa demanda social donde la población dominicana está pidiendo un castigo a quienes tengan algún tipo de culpabilidad en el manejo de la cosa pública. Pero yo creo que siempre es necesario que eso suceda. Ahora, el Estado como tal debe de asumir su responsabilidad. Y me refiero directamente al Ministerio Público. El Ministerio Público llamó a lo que es a tomar una acción judicial al apresamiento de los principales señalados como presuntos actores de ese caso. Y a mí, lo primero que digo es que hay falta gente. Hay falta gente porque cuando uno se tiene que encontrar que han llamado a la directora de registro de títulos, uno se pregunta, ¿y los registradores de títulos lo que hacen es ejecutar una sentencia? Porque es mediante una sentencia que se autoriza la emisión de un certificado de título. ¿Quién produjo esa sentencia? ¿De parte de qué judicatura, qué juez intervino en el mandato de la emisión de un certificado de título? Se habla de los agrimensores, aquellos que hacen el levantamiento a nivel catastral, o sea, de medidas de los espacios, que son los que se ponen en los certificados de títulos. Hoy, el CODIA acaba de emitir una resolución donde pide una investigación profunda, crea una comisión para saber el alcance de ese cuestionamiento que al final puede ser una debilidad
en el sistema que nosotros tenemos de la emisión de títulos. El Estado no se puede negar a sí mismo. CORDE, la Corporación de Empresas Estatales, que es una entidad que hace tiempo debió desaparecer. Y se exigía que después que en el año 1998 aquí se hizo la venta de las empresas del Estado, CORDE ya no tenía un sentido de existir. Pero el tema del manejo político siempre lo mantuvo. Ahora, uno se pregunta, ¿pudo el director de CORDE por sí mismo tomar una decisión? Y yo siento que no. Nosotros sabemos que eso estaba regido ahí por un consejo de directores, un consejo de administración. Y ese consejo emite una resolución, la cual tienen que ejecutar en la parte administrativa. En ese sentido, hoy por hoy también hay elementos ahí a tomar en consideración y a buscar para poder definir una realidad. Yo creo que con el tiempo que se ha utilizado para la preparación de ese expediente, son muchas las preguntas que debieron de haberse hecho y que también son los hechos tenían que tomarlos en consideración. Esto sin irnos a lo que yo llamo populismo de parte del propio Ministerio Público, cuando desde la oficina de la Procuraduría General de la República se están emitiendo informaciones de respaldo a la acción por los habitantes en los Tres Brazos. Señores, y una cosa aquí es consecuencia de la otra. Si algo anda haciendo el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, es dando apoyo a programas de titulación. Y es uno de los ejes de su gestión gubernamental. A tal punto de que el propio día jueves, cuando se iniciaron los apresamientos, se emitió un decreto para la actualización de los apartamentos construidos por el Estado y la emisión de certificados de títulos de propiedad. Y uno se pregunta, ¿qué se envuelve en todo esto? ¿Se está realmente persiguiendo un delito o se está queriendo utilizar ese caso como una cortina de humo en un momento de incertidumbre y en una condición sociopolítica que realmente te está llamando la atención? Para mí, la mayoría de los habitantes, de los residentes en los Tres Brazos, son parte del delito, porque son invasores. Y eso no lo estoy diciendo hoy. Antes de conocerse ese expediente, siempre he mantenido una posición en contra de la invasión de terrenos. Aquí hay capitales privados que hoy tienen problemas. O sea, personas que heredaron terrenos o que adquirieron terrenos y fruto de una invasión, ellos están quebrados. Miren, frente al Centro Olímpico, ahí en la Kennedy, hay una franja de terreno totalmente invadida, que es de un ciudadano, de una familia de esta ciudad capital, y ni ellos tienen la fuerza económica,
pero tampoco tienen el apoyo del Estado para recuperar sus terrenos. Y otros barrios que aquí hay, que son conocidos de manera popular, que hasta han instalado oficinas para que la gente vaya y se acerque a hacerle pagos bajo condiciones flexibles y que con la garantía de que van a recibir su título de propiedad, y tampoco lo han querido hacer. Yo creo que ese es un mal de mucho tiempo y que si se va a tomar una acción, debe ser una acción para corregir esa distorsión. Si realmente hay algo que investigar, que se investigue. Pero también hay elementos a considerar. Un terreno invadido, ocupado, no puede tener un valor de referencia normal para una venta, porque el desalojo tiene un costo, y sobre todo si el Estado de manera irresponsable no actúa en sí. Vuelvo y repito, que se investigue, que el alcance de esa investigación revele la realidad de lo que ahí existe. Porque ahí hay gente demandando y con pancartas y apoyando ahora lo sucedido, que son parte de los que crearon ese expediente con el ruido público. Propietarios de varias viviendas, pero propietarios ¿de qué forma? Por invasión de suelo, sin haber pagado un centavo. Ah, que hoy tienen casas buenas, sí, pero usted hizo una casa en algo que no era suyo. Que ese suelo era del Estado, sí, pero a usted no le correspondía invadirlo y ocuparlo. Pero el populismo de nuestra llamada democracia nos perjudica y también nos involucra y nos hace ser cómplices. Yo creo que el acto de complicidad no le corresponde al Estado dominicano. Ese programa de titulación, yo soy de los que los encuentro positivo y que lo apoyo, porque aquí por años mucha gente se ha sacrificado y no ha obtenido el valor de lo que ha hecho. Que hay gente que ha comprado apartamentos y luego ha tenido dificultades para que le entreguen sus títulos. Miren la gente que está demandando con los terrenos del CEA, que eso es una realidad, donde han querido coger un patrimonio público. En el caso del CEA fue algo organizado, se creó una inmobiliaria, pero se ha festinado la manera en la que se ha realizado. Y hay personas que fueron favorecidas, entre comillas, con la asignación de un suelo, realizaron algunos pagos y esos mismos terrenos se lo han vendido 2 y 3 veces a terceros. Como también mucha gente que recibió el favor de que le asignaran un apartamento, que nunca lo ha pagado, que hoy lo habita y que por lo mismo de que no hay consecuencias, tampoco les ha dado el interés de ir a pagar ese apartamento. Ojalá y ese programa ahora con ese decreto de la titulación de los apartamentos sea para corregir esas distorsiones y que no se utilice el caso de los 3 brazos simplemente para dar una sanción política de justicia. La sanción debe ser de justicia a la realidad. A la realidad. Si hay un hecho, faltan mucha gente. Ahora, vamos a ver la dimensión del hecho. Porque el Consejo de Corde tiene responsabilidad. Y el Consejo de Corde, sus miembros, son estructuras directas del gobierno.
Hay que buscar los que estaban al frente del ministerio, de cada uno de los ministerios que forman parte de ese consejo. Eso no es algo medalaganario. Así como hoy, y de manera correcta, el CODIA manda a formar una comisión de investigación de qué fue lo sucedido con esos agrimensores y el por qué a ellos se les involucra en un trabajo de medición de suelo, al igual que tienen que mostrar las evidencias de que la compañía que iba a hacer la gestión de entrega de los títulos estaba en complicidad en el origen del evento. Yo creo que las respuestas son múltiples. No podemos festinar lo que es algo tan pedido por la sociedad dominicana como es la rendición de cuentas y el que se combata la corrupción. Manchar nombres, manchar familias, yo creo que es un acto de irresponsabilidad. Sancionar a quienes han actuado de manera perversa en contra de los designios de lo que es el manejo de la cosa pública, es un acto que hay que apoyar. Pero no se puede politizar ni jugar con el populismo a la hora de actuar. El Ministerio Público es quien está llamado a mantener y a velar por la transparencia y la justicia en ese caso. No enfajarse a celebrar y a apoyar a invasores de terrenos que al final van a ser los grandes beneficiados simplemente en detrimento de la legalidad y del Estado dominicano, que a la vez es el detrimento de nosotros, los ciudadanos. Con el permiso de ustedes vamos a una pausa y retornamos en breve. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Señores, gracias por continuar con nosotros. Miren, y déjenme presentarle las excusas formales de don Daniel Díaz Alejo, que no se encuentra esta noche con nosotros porque se fue a la ciudad de Miami a compartir, ¿verdad?, con sus vástagos, con sus dos hijos y pasar el Día del Padre allá. Así que felicidades a él también y que aproveche, que se dé mucho abrazo ahí con esos dos reyes. Miren, señores, la ley de partidos políticos está
prácticamente consensuada. Pero el acto realizado en esta semana por la Junta Central Electoral, yo creo que hay que tomarlo como un elemento importante, pero como una referencia del que nosotros debemos hacer. Lo primero es que la Junta Central Electoral no tiene control de los partidos políticos porque no quiere, no ha querido, no ha cumplido con su papel. Porque los listados de los padrones de los partidos están depositados en la Junta Central Electoral. El temor político a que ellos dependen de un nombramiento de esa clase política es la que no le ha dejado actuar con libertad y con responsabilidad. Hoy, en esta semana, se ganaron su manotazo, porque invitaron a una reunión a todos los representantes de los partidos y luego allá le presentaron un esquema de lo que serían las primarias realizadas a través de la Junta Central Electoral. Le presentaron los costos y uno se pregunta, lo que quieren es volver a administrar fondos públicos, que le sigan aumentando los recursos a la Junta Central Electoral. Porque al final, esos son recursos que nosotros pagamos, que son los mismos recursos que se le dan a los partidos políticos. Vamos a eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Porque total, ¿qué hacen los partidos políticos con esos recursos? Gastos administrativos, alquiler de local, salarios. Algunos partidos de los que yo le llamo de gavetas, que solo tienen como miembros principales a un entorno familiar y reciben los recursos de la Junta Central Electoral. No tienen una escuela de formación política. A la hora de salir a buscar candidatos, cobran por las inscripciones de los candidatos para participar en eventos que, aunque no los realicen y aunque terminen siendo señalados de dedo, que es lo que aquí se ha hecho en las últimas elecciones, esos recursos tampoco se han devuelto. Y no es un partido, son todos que actúan de la misma forma. Entonces yo creo que el sentido de esta democracia debe poner a un lado los intereses económicos que se han creado con el ejercicio de ella y con la llamada transparencia y la oferta electoral. 20 años, una ley de partidos dando vueltas que no ha querido ser sancionada porque políticamente no les ha interesado. Ahora se ha utilizado dentro de una pugna para medir quién tiene más fuerza. Y ya ustedes ven, lo que empezó por una posición de firmeza, hoy ya es una posición de señalamientos. Porque también aquí la mayoría no aplican la democracia, quieren la autoridad solamente. O sea, nosotros no somos demócratas para tener la libertad de respetar una decisión de otros. Queremos imponer. Y en esas imposiciones es donde se han armado todos estos problemas. Primero se hablaba de
primarias cerradas. Pero primarias cerradas porque el control del padrón interno también lo tenían, el secuestro de los partidos, como yo le llamo. Aquí hay partidos que no se atreven a realizar una convención abierta, o sea, internamente, porque saben que se le va a armar un desorden. No tienen controles de los miembros de su partido. Y no es porque sean tantos, es porque ellos juegan con esas inscripciones y con esos procesos. No solamente la ley de partidos en este momento es requerida, mucho más importante es la ley electoral, que es la que va a terminar con festinar los procesos electorales. Cada elección que aquí se hace, vemos cómo aparecen candidatos que van a algunos partidos, se alzan con la candidatura y se retiran a otros partidos. Eso va a tener que ser controlado. Los propios partidos tienen que dinamizarse. Usted no puede estar eterno en una posición. Usted no es dueño de ese partido. Y aquí no se quiere cumplir en ese sentido. Aquí simplemente lo que se quiere es permanecer en el cargo o poner un títere al frente del mismo para que actúe en favor de una decisión y de un interés particular. La Junta Central Electoral no tiene un organismo que pueda controlar unas primarias, porque los intereses de los partidos son más fuertes al momento de tomar las candidaturas que al momento de asistir a las elecciones. Y en cada proceso electoral, los voluntarios y las personas que tienen que integrarse a trabajar con la Junta Central Electoral, y ellos lo saben, entonces, ¿qué es lo que quieren? Justificar el uso de un presupuesto. Ahora, cada centavo que se vaya a utilizar tiene que ser rebajado de la cuota de los partidos. Y aquí, la ley de partidos también, dentro de la parte no solo del financiamiento, sino del uso de recursos, tiene que dejar bien claro en qué esos partidos están utilizando los recursos que se le entregan. Y simplemente la partida que no tengan justificación, no entregarlas. Y no es haciendo seminarios para allantar y para simplemente evadir al momento de justificar unos fondos, un uso de fondos. Una de las propuestas que tienen es la de eliminar en el que cada partido tenga un local en las provincias. Que si aquí hay 31 provincias y el Distrito Nacional, tengan 32 locales. Pero a ellos no les interesa eso tampoco. El partido de gobierno no les interesa porque entonces eso se convertiría en una estafeta de empleo y de demandas. Al igual que los partidos del sistema entenderían que se le ampliaría la nómina porque ya nadie va por voluntad a esos partidos, van por intereses. Y ahí es que nosotros nos referimos. Hay 15 días de una ampliación que acaba de solicitar el presidente de la República, de lo que es él, para que el Congreso pueda ya conocer esta ley. Pero si el lunes esa comisión no termina de ponerse de acuerdo, yo creo que le va a pasar el tiempo. Aunque ya los votos están para sancionarla, porque con
con el cambio que se dio en el Partido Reformista, se garantiza el sistema que quiere el presidente de la República. Hoy ya el ingeniero Hipólito Mejía también salió hablando de que había que sancionar esa ley y es la manera más clara de que siguen acumulándose esos votos. Ahora, los partidos políticos tienen que tener la obligación de renovar sus cuadros directivos. No se puede seguir con el sistema de que ellos permanezcan. Estoy hablando de presidentes, secretarios generales y diversos secretarios. No pueden ser perennes. Tienen que rotar. Si no hay una democracia interna en los partidos, tampoco va a existir una democracia hacia el país. El secuestro por el que hemos estado sometidos, que viene heredado de lo que es el caudillismo, porque el tema del liderazgo que aquí hubo entre el profesor Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez y el mismo doctor Balaguer, ese caudillismo con los partidos, ese liderazgo, fue lo que creó un sistema de no movilidad y de señalar a quienes van a ser los representantes. Hoy por hoy, eso hay que eliminarlo y ponernos en la corriente de la modernidad, o de lo contrario, seguiremos entrampados en la misma clase política que no les interesa variar, no les interesa cambiar, ni les interesa lo que verdaderamente es un cambio, que no es un cambio de nombre, es un cambio de acción, es un cambio de oferta de nueva administración y de nuevos compromisos. A mí no me interesa que un funcionario esté u otro. A mí me interesa que quienes estén al frente de la cosa pública puedan actuar con la debida responsabilidad y con el cumplimiento del por qué están ahí. Un ejemplo, miren lo que pasó en la Cámara de Diputados en esta semana. Da vergüenza que tanto el diputado Camacho como el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Maldonado, hayan creído que estaban en la calle y empiecen a echar sus San Antonio ahí, sus malas palabras, porque no tienen que respetar a nadie. Olvidándonos del sentido de lo que ellos estaban defendiendo, que tienen su derecho a hacerlo, porque cada quien puede fijar una posición, pero el irrespeto al uso de las palabras también. O sea, ya no es que ellos tengan intereses no propios, porque es por mandato, porque ellos no legislan, ellos obedecen a un mandato que se les hace. Por eso siempre he dicho, no son legisladores. Pero de ahí a tener que escuchar palabras insultantes, de irse al punto de lo personal y con improperios. O sea, eso sigue demostrando las condiciones, las cualidades que tienen nuestros representantes del Congreso. Y eso les afecta a todos. Porque al final, de ahí sale una ley, o lo que sale como trabajo final, es lo que la mayoría impone. Y la mayoría se está comportando en la misma tónica. Siguen siendo
una vergüenza. Con el permiso de ustedes vamos a una pausa y retornamos en breve. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Bueno, señores, gracias. Miren, en el día de hoy hubo carrera de Fórmula 1. Déjame entretenerlo un poquito ahí. Lewis Hamilton fue el ganador, con lo cual se amplía la ventaja sobre Sebastián Vettel, quien llegó en segundo lugar, y una carrera realmente que las últimas 10 vueltas fueron de tensión. Porque aunque al final la estrategia de Mercedes fue la que terminó venciendo, pero en un momento que todo el mundo sabe que en esta temporada los Ferrari están un tanto más rápidos que los Mercedes, pero la estrategia funcionó. En el caso de Vettel, se equivocaron con el tipo de gomas que le pusieron para las últimas vueltas, luego del largo rendimiento que les habían dado las gomas de medio término. Las suaves, le pusieron la ultra suave, que es más rápida, pero también se deteriora mucho más rápido. Era una carrera en la que Fernando Alonso, celebrando hoy su cumpleaños número 37, quedó en octavo lugar y para él fue gratificante. Él tiene 8 carreras en este año en las que ha puntuado con un vehículo que todo el mundo sabe que no tiene la condición. Por otro lado, República Dominicana sigue acumulando medallas en lo que es Barranquilla, y en el día de mañana hay una disputa por el oro y la plata. Ambas medallas en el tenis vienen a favor de Dominicana porque va a ser entre dominicanos, Víctor Estrella y Roberto Cid. El viejito de Víctor Estrella todavía manteniéndose en los escenarios, y él dice que aspira a llegar al 20, que es en los Juegos Olímpicos. Así que esperemos que así sea. En cuanto al béisbol, esta tarde los Bravos de Atlanta llevaron un juego sin hits hasta el 9º inning, y después de 2 outs contra los Dodgers de Los Ángeles, le dieron un doble y vino Machado y le dio un hit, quitándole la blanqueada. Pero fue un juego de tensión, donde la gente estaba entre lo que era el evento del Salón de la Fama, o sea, lo que era la exaltación, no solamente a Vladimir Guerrero, sino también a Chipper Jones, a Jim Thome y a Jack Morris, el único lanzador que le correspondió. Un evento bien
de verdad bien elegante, emocionante, en el que Vladimir prácticamente no habló. Él duró alrededor de 3 minutos y medio, incluyendo lo del traductor, que era un hijo de Manuel Mota, que estaba traduciendo al idioma inglés su expresión. Yo creo que las palabras de su madre, que fueron previas al evento, son más emocionantes y mucho más expresivas que lo que pudo decir Vladimir. Sabemos que Vladimir quizás no tiene esa gran condición oratoria, además las debilidades del propio sistema educativo, y que uno sabe lo que son esos orígenes de donde ellos vienen, que no había mucho, había talento en el sentido deportivo, pero condiciones de otra índole no. Hay que resaltar que tanto Pedro Martínez como Vladimir Guerrero iniciaron sus carreras en el sentido de destacarse bajo el mandato de Felipe Rojas Salou con los Expos de Montreal. Y yo le pongo una cuota muy importante de lo que hoy ellos son, ambos miembros del Salón de la Fama, al haber estado bajo la dirección de Felipe. El ejemplo que más puedo tener es el de Manny Ramírez, que a pesar de tener la condición que tuvo, de ser el jugador que tiene los números que todavía no se sabe quién se podrá chocar con el tiempo, con ese bateo que tenía Manny Ramírez, pero no tuvo manejo, y eso fue lo que le afectó en el final de su carrera. Primero, una carrera accidentada, y segundo, una carrera cortada para su final. Pero, aunque Pedro Martínez era de los Dodgers de Los Ángeles y fue cambiado a los Expos de Montreal porque simplemente a Tom La Sorda no le parecía que él podía ser un hombre con la condición para estar en el equipo, y miren en lo que se convirtió. Felipe tiene una parte importante de lo que fue el desarrollo de esos dos jugadores que hoy están en el Salón de la Fama. Así es que yo lo puedo visualizar. Por otro lado, señores, sigue el tema de la delincuencia, y aunque se sienten en las noches los chequeos de parte de la policía, todavía hay acciones más amplias que tienen que ser tomadas en cuenta. Yo creo que tenemos que involucrar a la sociedad en lo que está sucediendo. Hay mecanismos de confianza que se han perdido y que hoy esos elementos son básicos para que la gente pueda denunciar sin sentir temor. Cuando uno no tiene la confianza de coger un teléfono y llamar para denunciar algo que se está o que se conoce que sucede, por el temor de que al final ese denunciante sea una víctima, yo creo que es algo que tenemos que corregir y que revisar. Esto no es cuestión de intenciones, esto es cuestión de realidad. Y la realidad que aquí se está viviendo es una realidad donde la ciudadanía tiene el temor de los uniformados y tiene el temor de andar en las calles. Ya no solamente en los atracos, en los lugares oscuros, sino esos mismos videos que aquí se siguen subiendo a diario son motivaciones
Y voy más allá. Programas de televisión que presentan esos videos sabiendo que son videos originados en otros países, no localmente. Entonces, estamos siguiendo llamando la atención y propagando algo negativo. Y recuerden que le he dicho que las cosas aquí son de moda. Yo de verdad no sé hasta dónde uno puede sentir que el contenido de información debe de ser más amplio. Deben de profundizarse más los temas y contribuir a que la gente aprenda y conozca de procesos. Estos noticieros que simplemente presentan el morbo de los atracos, hasta repitiéndolo y poniéndolos como ejemplo, sabiendo que no son locales. Y la gente empieza a copiar y a sentirse motivada porque ve la debilidad también del sistema que nosotros tenemos. Así que ojalá y las propias autoridades sepan acercarse a esos medios y a buscar un tipo de información que ayude a la gente a poder confiar y a saberse defender. Con el permiso de ustedes vamos a una pausa y retornamos en breve. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Bueno, yo ando aquí buscando algo, señores. Hay un tuit que fue el mensaje del presidente hoy al Día de los Padres, que se ha convertido en un evento ofensivo. Ofensivo. Déjenme ver aquí. Vale. Bueno. Le voy a leer un solo, que fue el mensaje de él, pero que tenga la oportunidad de buscarlo, que le dé seguimiento. En la cuenta del presidente dice: hoy brindo por todos los hombres que encaminan a sus hijos hacia adelante, haciendo del ejemplo su mejor manera de educar. Pero alguien le contestó: yo intento encaminarlo hacia adelante, pero usted me lleva forzado. Y de ahí se han desencadenado una serie
de opiniones que yo creo que evidencian mucho el momento que se está viviendo. Primero, el uso de las redes. Ya esas redes nos exponen demasiado. La gente que ha perdido la intimidad, porque todo lo sube a las redes, también son víctimas de esa libertad. ¿Por qué? Porque ahí cualquiera puede interactuar con usted. Cualquiera puede dar una respuesta. Y esa es una respuesta con un grado de respeto, porque es la oportunidad que tiene un ciudadano de sentirse que le está hablando directamente al presidente de la República. Ahora, también esos son casos a observar de hasta dónde usted se puede exponer. Es lo único que yo puedo decir. El momento no está para exposición, sino para acción. Porque, hablando de acción, esta semana los abogados del Partido Revolucionario Moderno, PRM, yo creo que hay que felicitarlo con la acción que tomaron de llevar ante el Ministerio Público lo que ellos consideran que es un reclamo que se estaba haciendo en la Cámara de Diputados, lo que se llaman los papeles de Faride, y ellos ya lo han convertido en un acto de investigación y lo llevaron ante el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía del Distrito, y yo creo que es un acto de responsabilidad. Ya no estamos hablando de una denuncia simple, sino de formalizar lo que ellos entienden que es una respuesta que se le tiene que dar. Así se hace política. Así se actúa dentro de este sistema. Porque siempre aquí se ha desacreditado y simplemente lo que se ha hecho es denunciar. De manera particular, yo digo que estoy de acuerdo con esa acción y con todo aquel que cuestione de manera pública. Lo que debe hacer es eso. Si lo que está diciendo tiene sentido y no es una simple denuncia para desacreditar, entonces vaya con los medios adecuados. En este caso, los medios judiciales. Porque la documentación que se ha mostrado ahí es documentación entregada directamente por el propio Estado. Cuando la Contraloría General de la República entrega documentos y copia de los mismos, es un órgano, es parte del órgano oficial. Si el contrato se había hecho bajo una correspondencia legal, eso hay que verlo en su momento. Ahora, pagos porque se haya pagado, yo no creo que sea el daño. Ni siquiera el monto, porque hay gente que habla de una vez de los montos. Es el cumplimiento a la información que se le debe de dar al ciudadano y el que se sepa qué es lo que se está haciendo con los fondos públicos. Hacia ahí es que debe de estar todo el cuestionamiento. En el Congreso no se ha querido permitir el que se conozca esa solicitud. Y ahí vamos a lo de ahorita. La gallera que se convierte y el proteccionismo que al final no se sabe si están protegiendo o están haciendo daño.
Porque cuando usted como miembro de un parlamento, de un congreso como es todavía en nuestro país, usted sabe que lo de usted no es solamente levantar la mano. Por eso yo creo que esa acción histórica, cuando Abel Martínez era presidente de la Cámara de Diputados, que solamente con el mallete decía, voten honorables, voten, y contar y contar y contar, sin que nadie ni siquiera pudiese decir nada, sino borregos todos, voten, que aquí lo que tenemos que votar y completar la cuota para cumplir con el mandato que se nos dio desde el partido. ¿Cuántos proyectos se ha reconocido que se han aprobado sin lectura, incluyendo el famoso proyecto de la Barrigol, que fue uno de los primeros en cuestionar la administración del licenciado Danilo Medina y de buscar transformación del mismo por lo lesivo que resultaba para nuestra nación? Que ojo, por ahí también viene un ruido que va a traer consecuencias políticas a quienes levantaron la mano, apoyaron sin leer y hoy por hoy no han dado cuentas de qué fue lo que los motivó. Así que consecuencias tendrán. Señores, las gracias a ustedes por las atenciones. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, una vez más, en Pronóstico al Final. Feliz resto de semana para todos y buenas noches. Usted está viendo